Buenos días, familia. Vamos a hablar acerca de la relación que tiene el límite de la deuda de los Estados Unidos, que en el día de ayer se confirmó por parte del presidente Biden que el acuerdo va a pasar a enviarse a la Cámara de Representantes y al Congreso para la revisión y la votación el miércoles. Pero ¿cuál es la relación que tiene esto con el precio de las propiedades basado en las tasas de interés? Para aquellos que no saben, las tasas de interés, a pesar de que no tengan una relación directa con el límite de la deuda de los Estados Unidos, tienen relación en lo que respecta a economía general por la tasa del tesoro de 10 años, que en la mayoría de los casos se mueve por parte de lo que haga en la economía la Reserva Federal. ¿Y qué sucede? La Reserva Federal está supuesta a tener la próxima reunión el 14 de junio. Y a pesar de que la inflación ha bajado de 9.1% el CPI en junio del 2022, un número que no alcanzábamos desde 1980, o sea, una inflación históricamente alta en los últimos 40 años, ha caído 4.9%. Sin embargo, los últimos reportes de inflación, CPI, PPI y PCE, que es el favorito de la Reserva Federal, los tres han venido por encima de lo que se esperaba en múltiples factores. ¿Dónde está la parte optimista? Y es que ahora es que va a comenzar a verse reflejado la caída de la inflación en la vivienda, apoyando la caída de la inflación. Pero todo esto voy a tratar de aclarártelo después de que te lea un artículo de Mortgage News Daily. ¿Por qué esto es importante? Porque el viernes cerramos la tasa hipotecaria en 7.14%. Esa es la tasa hipotecaria más alta que hemos tenido desde marzo del 2023. Para que tengas una idea aquí, esta es la tasa que cerramos el viernes. Como puedes ver, es la tercera vez en este ciclo que está en la Reserva Federal combatiendo la inflación. Es la tercera vez que la tasa hipotecaria pasa 7% a 30 años fijo. Y sabemos que cuando la tasa hipotecaria llega a 7%, en el día de hoy las ventas de las propiedades se frenan y por lo tanto esto puede afectar los precios de las propiedades. Por lo tanto voy a leerte este artículo y después te voy a dar mi opinión al respecto de lo que puede suceder en los precios de las propiedades en el futuro. Lo único que te pido es que por favor no escuches ni a Joaquín López ni a tu primo, porque absolutamente nadie sabe qué va a suceder. Esto es simplemente opinión personal. Haz con esto lo que tú desees, quédate hasta el final porque los 7 pasos son lo más importante que puedes tomar de este canal. Lo único que te pido es que me regales un like, te suscribas al canal y comparta con alguien que crees que le pueda servir. Y recuerda que para préstamos comerciales a 0% de interés o compra de propiedad que genere ingresos, puedes agendar una consulta. Vamos allá. Las tasas hipotecarias se preocupan por el techo de la deuda. Era casi imposible evitar las noticias sobre el techo de la deuda esta semana. Pero ¿cuánto importa realmente? Asegurémonos de que primero estamos en la misma página. Lo que sigue son algunas ideas no políticas sobre el techo de la deuda, que es diferente a una falla. El techo de la deuda tiene que aumentarse periódicamente para que el gobierno de Estados Unidos pueda pedir prestado suficiente dinero para financiar las operaciones diarias. En teoría, hay un punto en el que el gobierno no tiene suficiente dinero para hacer los pagos que ya había acordado hacer en el pasado. Ese dinero puede venir de la emisión de deuda del tesoro. Es como si tú tuvieras una tarjeta de crédito y tú generaras ingresos de tu trabajo, pero las deudas en tu tarjeta de crédito son tan altas que incluso con el ingreso que tú generas no puedas pagar la deuda. Y por lo tanto, tienes tú que aumentar el límite de tu tarjeta de crédito y continuar gastando. Eso es prácticamente lo que significa el límite de la deuda de los Estados Unidos siendo aumentada. Correcta o incorrectamente, eso no está en nuestro control. Es más o menos esa la explicación sencilla. Pero las operaciones diarias... ese dinero puede venir de la emisión de deuda del tesoro, es decir, préstamos, o de fuentes de ingresos como los impuestos. En ese escenario teórico, Estados Unidos podría incumplir sus obligaciones y eso sería increíblemente grave. Un pago perdido en los billetes del tesoro, por ejemplo, podría causar grandes consecuencias en los mercados financieros. Nunca ha sucedido y está muy garantizado que esta vez tampoco sucederá. De hecho, ya el miércoles va a votarse en 2 días. No podemos saber con certeza exactamente cuánto tiempo el gobierno podría llegar a fin de mes si realmente tuviera que hacerlo, pero ciertamente es más largo de lo que se afirma, independientemente de cualquier fecha muerta que pueda haber en las noticias.
Eso nos deja con lo que es principalmente un ejercicio de teatro político y o brinkmanships. A ambos lados del pasillo, no hay juicio de valor en este boletín. A pesar de eso, algunos comerciantes toman medidas lógicas y defensivas en caso de que este sea el momento en el que finalmente veamos un incumplimiento. Esas medidas defensivas causan volatilidad en ciertos rincones del mercado de bonos. Además, el más amplio del techo de la deuda es generalmente negativo para los activos de riesgo como las acciones y positivo para los bonos a más largo plazo. Por el contrario, cuando se anuncia un acuerdo, los bonos podrían ser golpeados, empujando así las tasas aún más altas. Por lo tanto, este acuerdo del límite de la deuda de los Estados Unidos pudiera hacer que las tasas hipotecarias llegaran a ser aún más altas. Vamos a ver qué tal se desenvuelve en los próximos días la tasa del tesoro, específicamente la de los 10 años, que es la que afecta la tasa hipotecaria. Desde un punto de vista más práctico, un acuerdo de techo de deuda restablecería la capacidad del gobierno de Estados Unidos para pedir prestado dinero a través de la emisión de bonos del tesoro, y la emisión del tesoro se correlaciona directamente con los niveles de tasa de interés. Más emisión, tasas más altas. Todas las demás cosas siendo iguales. Todo esto está sucediendo en un momento en que las tasas ya están bajo presión para subir las tasas hipotecarias. Por ejemplo, las tasas se dispararon más del 7% esta semana por primera vez desde el principio de marzo. Esto no tiene nada que ver con el techo de la deuda y todo que ver con el mensaje constante de la economía y la Reserva Federal. Era lo que estaba tratando de explicarte al principio del video. Para ser justo con la Reserva Federal, su mensaje dependerá de la inflación y de la economía. Y la función de reacción de la Reserva Federal ha sido consistente. Hasta que la inflación se dirija claramente hacia los objetivos del 2%, las tasas deben mantenerse altas. Y aquí están los índices de inflación que la Reserva Federal le gustaría ver. Aquí, como puedes ver, los índices de inflación de la Reserva Federal están aquí abajo. Los que a ellos les gusta ver, entre el 1 y 2%, aquí puedes verlo, más pegado al 2% históricamente. Y estos son los números en los que se encuentra ahora mismo. El PCE se encuentra en casi 5%, 4.4 si mal no recuerdo. Y el CPI, me parece, en 4.9, y el PPI más alto aún. La inflación puede haberse estabilizado, pero ha sido frustrantemente poco dispuesta a disminuir de alguna manera significativa. Algunos dicen que eso viene, otros dicen que llevará más tiempo de lo que la mayoría de la gente piensa. Todo lo que la Reserva Federal puede hacer es seguir esperando señales más claras de los datos, y los datos generalmente no han sido amables con las tasas en la segunda quincena de mayo. Los operadores de futuro ahora ven una sola probabilidad de 1 en 3 que la Reserva Federal haga una pausa, y esto es lo que hemos hablado en la última semana. Cambió de una semana a la otra la probabilidad de que la Reserva Federal pausara de 2/3 a 1/3. Se cambiaron los papeles. Ahora la mayoría de las personas piensa que la Reserva Federal va a continuar aumentando la tasa federal en vez de tomarse una pausa. ¿Y cómo esto afecta las tasas del tesoro? Bueno, aumenta las tasas del tesoro y por lo tanto a la misma vez aumenta la tasa del tesoro a 10 años, aumenta las tasas hipotecarias de 30 años fijos. ¿Y qué vimos en el verano pasado? Tasas hipotecarias aumentando, y a pesar de que les dije mucho tiempo, yo no pienso que los precios de las propiedades vayan a caer, porque no se trata solamente de la tasa hipotecaria. Por eso yo te digo muchas veces, por favor no escuches a los que solamente hablan de precio. Como mismo les he dicho que solo no se encierren en la tasa hipotecaria. Traten de ver la foto completa. Tenemos que tratar de ver la foto completa. A la misma vez de que el inventario de propiedades es muy bajo. Si llegan al mercado 5 millones de casas mañana, créeme que los precios de las propiedades se desploman, porque hay mucha más oferta para la demanda que existe, y por lo tanto la competición baja, lo que hace que haya una mejor oferta de precios de propiedad. Pero basado en lo que tenemos en el día de hoy, la inflación venía bajando, pero ahora se ha como que congelado en ese alrededor de 5%, lo que no es positivo, y probablemente la Reserva Federal, dependiendo de lo que salga este viernes en el reporte de empleo y lo que suceda con el CPI del mes de mayo, pero cuando sea reportado en junio, justo antes de la decisión de la Reserva Federal, va a cambiar el curso sin duda alguna de lo que ellos decidan. Pero en el día de hoy se espera
que la Reserva Federal continúe aumentando, lo que puede poner aún más presión en la economía y en las tasas hipotecarias. Pero, para llegar a la parte final, y ya los dejo continuar con el día de hoy, que espero que lo pasen genial. Hay algo que va a comenzar a suceder en este momento en los reportes de inflación, y es que la inflación de vivienda, que desde que fue cambiada la fórmula alrededor de febrero de este 2023, para darle más peso al índice de vivienda en la inflación, porque es el mayor gasto de la familia promedio, va a comenzar a caer la inflación de vivienda, porque recuerda que las bases de los reportes son 12 meses atrás, y por lo tanto eso puede hacer que la inflación se vea en una mejor dirección para lo que quiere la Reserva Federal. A pesar de que los huevos continúen caros, el índice de inflación, recuerda que no significa que los precios estén cayendo, sino que la velocidad a la cual los precios estaban aumentando está disminuyendo. Eso es importante conocerlo. Esa diferencia de concepto es clave. Y si la inflación continúa a verse en la dirección que quiere la Reserva Federal, eso es muy buena noticia para la Reserva Federal y para la economía. Pero además de eso, significaría que si estamos en una posible entrada de recesión económica, con más razón aún la Reserva Federal puede comenzar a recortar antes de lo esperado y por lo tanto las tasas hipotecarias bajar. Pero como absolutamente nadie sabe qué va a suceder, lo mejor que tú puedes hacer es conocer tu mercado, tu caja de compra mejor que absolutamente nadie. Conoce tu caja de compra, crea tu caja de compra con las palabras claves que siempre compartimos para búsqueda de propiedad que genere ingresos. Y teniendo conocimiento de tu caja de compra, tú vas a ser capaz de reconocer mejores propiedades que el resto de las personas con esas palabras claves que generen ingresos. Y entonces, después de que ya tú conoces tu mercado, ¿qué es lo que tienes que hacer? Estar preparado, porque si no estás preparado, no importa que suceda con las tasas hipotecarias, no importa que suceda con la economía, no vas a poder aprovechar las oportunidades. Y por eso aquí van 7 pasos que espero que te sirvan. Pero en resumen, el límite de la deuda de los Estados Unidos no tiene relación directa con la tasa hipotecaria y por lo tanto con los precios de las propiedades, pero el límite de la deuda de los Estados Unidos tiene influencia en la economía general, en el sentimiento del consumidor en general, en lo que suceda con la inflación y con la Reserva Federal, y por lo tanto ese paquete completo influye en las tasas hipotecarias, lo que influye en la demanda de propiedades y por lo tanto en los precios. En mi opinión, depende todo de la inflación. Si la inflación se ve que cae, la Reserva Federal se calma y por lo tanto podemos ver un alivio en las tasas hipotecarias y más compras de propiedades, lo que pudiera aumentar el precio más aún. Si la inflación comienza a aumentar, Reserva Federal más agresiva, tasas hipotecarias más altas y demanda de propiedades cayendo, lo que pudiera hacer que los precios de las propiedades disminuyeran. Pero de nuevo, se trata del pago mensual, que es lo que trato de explicarles todo el tiempo. Por lo tanto, para cerrar, nadie sabe 7 pasos de los cuales para crédito comercial puedes andar una consulta, igual que si necesitas comprar una propiedad que genere ingresos, porque ya estás preparado y conoces tu caja de compra. Si te gustó, regálame un like, suscríbete al canal y comparte con alguien que crees que le pueda servir. Que tengas un bendecido día. Se le quiere, familia. Bye bye.